Soy Marina Cañado, abogada especializada en Derecho Penal y Derecho de Extranjería. ¿Crees que la justicia en España realmente existe? Me sabe muy mal decir eso porque cuando yo salí de la carrera, todos los ciudadanos tenemos derecho, si vemos la comisión de un delito, un hurto, cualquier tipo de delito, tenemos derecho a retener a la persona hasta que vengan las autoridades. Yo no voy a juzgar a nadie nunca por nada que ha hecho, por muy bárbaro que sea, jamás. Porque a veces hay policías que se te ponen a hablar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estabas aquí, allá? Y de ahí sacan información que luego no podrán utilizar como prueba, ¿de acuerdo? Digas lo que digas, no lo podrán utilizar como prueba. Pero claro, ya les estás dando información que no sabes si la pueden utilizar para la investigación. Luego me preguntan, ¿cuánto me puede caer por un homicidio? ¿Cuánto me puede caer por una alcoholemia? Pues es que depende, porque en el Código Penal hay lo que es la pena en abstracto y luego la pena en concreto. Hola, soy Jonathan, eres mi compañero Aarón y estás viendo Mente Lúcida. En el podcast de hoy traemos a una abogada, Marina Cañado, así que ¿qué tal si te presentas un poquito? Pues bueno, soy Marina Cañado, abogada especializada en Derecho Penal y Derecho de Extranjería, y si me preguntan por qué elegí estas especialidades, son especialidades muy técnicas en las cuales se focalizan mucho en la vida de las personas, la trayectoria vital, por ejemplo, cuando una persona migra a un nuevo país o, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una situación muy delicada en la que no todos nos encontramos en el día a día, que sería un procedimiento penal, y por eso me llamó la atención. Bueno, dicho esto, Marina, vamos a empezar por el inicio. ¿Y cuándo una persona se debería plantear hacer una denuncia? Bueno, cualquier persona puede ser víctima de un delito, los delitos más habituales como por ejemplo los robos, delitos más complejos como lesiones, como homicidios, cualquier accidente, todos tenemos derecho a denunciar. Entonces, tanto lo podemos hacer en el juzgado de guardia como en las comisarías. Pero, ¿crees que es en un punto en el que algo te molesta haces una denuncia? ¿O tú puedes denunciar lo que quieras? Por ejemplo, voy por la calle y un tío me ha dicho, eres feo. ¿Yo aquí puedo denunciar ya? Pues sí, eso sería un insulto. Sí que hay que comentar que hay un principio del derecho penal, que es el principio de intervención mínima. Entonces tiene que ser un insulto reiterado, pero estaríamos hablando del delito de injurias, que está en el Código Penal. Es un delito leve que conlleva pena de multa únicamente, pero los insultos son delitos de injurias, que esto muchas veces la gente no lo sabe, sobre todo en redes sociales se ve mucho, y eso conlleva sanciones penales. Luego también he escuchado de que esto de los juicios es algo como muy largo, muy extenso, y tienes que invertir pasta, bueno, pagar pues el abogado, el juez, el juicio y todo. ¿Esto es así? ¿Todo esto que estoy diciendo es así? Bueno, un procedimiento judicial y una defensa por parte de un abogado, o en caso de que el delito se haya cometido sobre tu persona o sobre un familiar, un abogado acusador, tiene su precio. Estamos hablando de algo que no nos ocurre todos los días. Estamos hablando de algo que queremos que se cumplan nuestros derechos, tanto como persona acusada como acusador. Queremos que se haga justicia. Entonces, creo que aquí no hay que pensar tanto en el dinero que nos puede costar, sino que solo tenemos una oportunidad por luchar por ese derecho, y por lo tanto tenemos que elegir un abogado no tanto por el precio, sino por la sintonía que podamos tener, por la experiencia que creamos que tiene, hablar un poco y elegir. Y luego, en plan, entonces un juicio cuesta dinero como tal, en plan, realizar el juicio. ¿Para la administración o para el cliente? Para el cliente. Para el cliente sí, tiene un coste, los honorarios, el servicio del abogado. Y yo pregunto si esto es como tan universal, de todo el mundo tiene derecho de hacer un juicio porque tal, ¿por qué cuesta dinero y no lo paga el Estado? Pregunto yo. Bueno, os puedo explicar que existe el derecho a la justicia gratuita. Este derecho es para personas que se considera que no tienen recursos suficientes para pagar un abogado. Más o menos, por poner un ejemplo, serían personas que cobren pues menos de 1.300 euros al mes, pero también miran las cargas familiares que puedas tener, otros gastos, etcétera, y de ahí determinan si tienes derecho a lo que se llama un abogado de oficio. Y aquí me gustaría matizar una cosa, porque la mayoría de los abogados estamos inscritos en el turno de oficio, es decir, no hay abogados de oficio y abogados privados, porque mucha gente te pregunta, ay, es que los abogados de oficio no lo hacen bien. Vamos a ver, casi todos los abogados estamos inscritos al turno de oficio y ejercemos nuestra profesión igual de bien o mal que de la forma privada. Entonces esto me gustaría decirlo porque hay mucha confusión. Pero si, por ejemplo, un juicio, una denuncia se alarga mucho en el tiempo, es una carga económica muy grande, una carga de tiempo muy grande, también puedes estar en la situación de que la persona diga, no vale la pena. Es claramente denunciable, pero no vale la pena. En este caso,
en el que económicamente puede que sí puedas, pero no vale la pena, ¿qué haces? En plan, no te pueden dar un abogado de juicio. Bueno, si no hay viabilidad, esto se hace un estudio de viabilidad, tanto si pides abogado de oficio como si vas al despacho de un abogado privado, y se ve si tú tienes derecho a pedir eso. No podemos ir al juzgado a pedir cualquier cosa. De hecho, a ver, podemos hacerlo, es decir, en las comisarías tienen la obligación de tomarnos la denuncia, pero después, cuando pase al juzgado o cuando en comisaría elaboren lo que es el atestado, no va a fructificar porque van a decir que no hay indicios de la comisión de ningún delito. Vale, pues ahora ya pasando a otro tema, si por ejemplo yo soy testigo de un delito, que es que no me afecta a mí, no ha sido directamente a mí, pero soy testigo de un delito, ¿es obligatorio que yo lo denuncie o lo tendría que hacer la víctima? Sí, lo pone en la ley de enjuiciamiento criminal. Sí que hay delitos que se llaman delitos privados, que sí que únicamente se requiere la denuncia de la víctima. Entonces no estaríamos obligados a denunciar si somos testigos de ese delito, porque es la víctima la que tiene la obligación. Pero en la ley de enjuiciamiento criminal lo dice bien claro que toda persona que sea testigo de la comisión de un delito tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Sí que hay excepciones en la misma ley que os estoy comentando, respecto a familiares, como por ejemplo padres, abuelos, hermanos, cónyuges, parejas con convivencia, etc. Los menores de hasta 14 años y personas discapacitadas no tienen por qué denunciar un delito, pero los demás estamos todos obligados. Pero entonces... Y una puntualización que me gustaría hacer, porque todos no, excepto abogados y curas, ¿vale? O miembros eclesiásticos de cualquier confesión religiosa. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nos ampara el secreto profesional, es decir, tú puedes venir a explicarme que has cometido un delito y nadie puede obligarme a testificar de que tú has cometido un delito. Eso se queda entre abogado y cliente, nadie puede obligarme. Pero aunque sea un asesinato... Cualquier tipo de delito. Pero esto también es un poco raro decir, ostras, pero me está confesando que ha matado a un tío. No es como un poco pero de... yo soy abogada, no soy ciudadana en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, si es mi cliente... Yo tengo el deber de secreto profesional, sería muy grave si yo quebrantase ese deber. Pero tú puedes tener un cliente, ¿vale? Que vais al juicio y el cliente dice, no, yo no he matado a nadie, pero a ti en privado te ha dicho, sí, lo he hecho. Y tú te tienes que callar. Bueno, puedes callártelo. Bueno, es que es mi cliente, jamás voy a hacer nada que vaya en su perjuicio, entonces, claro. ¿No hay ninguna excepción para ello? No hay ninguna excepción, tenemos secreto profesional, nos podéis contar lo que queráis, somos una tumba, es una de las habilidades que tiene que tener un abogado y es así. Y en serio, luego, cuando se revela todo, nadie va a decirte, oye, es que tú lo sabías que había matado, y tú sabías dónde estaba el cuerpo, por así decirlo. Pero es que yo estoy trabajando, es decir, la abogacía va para la defensa de los ciudadanos que cometen delitos. A ti, a vosotros también te gustará que si un día cometes un error en la vida y cometes un delito por cualquier circunstancia, porque nunca digas nunca, te gustará que tengas una persona que sea como tu confesor, que salga de ahí lo que tú le puedas contar, que le puedas contar cualquier barbaridad que ha sucedido y se lo quede para él. A ver, sí, pero quiero decir, si he hecho una barbaridad, un crimen, pues también sería justo que se tuviese que saber, ¿no? Yo no voy a juzgar a nadie nunca por nada que ha hecho, por muy bárbaro que sea, jamás. Perdón por seguir mascando el chicle, pero... No, es normal. Pero si ahora tú eres mi abogada y te digo, mira Marina, voy a poner una bomba el 15 de septiembre, ¿te lo puedes callar? Vale, pues sí, en ese caso sería la única excepción porque me estás hablando de un delito a futuro. Yo tengo que poner en conocimiento de las autoridades que alguien va a cometer un delito para evitar que haya daños, pero de lo que ya se ha producido, no. Habría mucha gente que supongo que para no meterse en líos igual no diría nada si ha visto un crimen. Y es como, ¿qué responsabilidades tengo si no digo nada, me quedo callado porque no es obligatorio? En plan, ¿en qué me afecta a mí? Bueno, si nadie sabe que tú viste eso, nunca se descubre que tú viste eso, pues tú puedes callártelo. El problema es si luego alguien dice, pues este señor estaba ahí, o hay una grabación de seguridad donde tú sales ahí viendo cómo ocurría eso. Ahí es donde viene el problema. O sea, una cosa es lo que hay escrito en la ley y luego que puedan demostrar que tú conocías que estaba pasando eso y no lo denunciaste. Bueno, dicho esto, imaginemos que Aarón, yo o un espectador comete un delito, que ojalá no pase nunca, pero puede pasar, y nos detiene la policía y la comisaría. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué derechos tengo yo?
El primer paso a seguir es que inmediatamente, al momento que se detiene a alguien, hay que ponerlo a disposición de un abogado, ¿de acuerdo? Tiene que venir un abogado, que son los abogados que están de guardia. Cada día hay varios abogados de guardia, se les llama y se les dice, han detenido a tal persona, hay que ir a comisaría. Entonces, mi recomendación, y es uno de los derechos que los policías tienen que leerte, es tu derecho a guardar silencio. Y es una gran recomendación que yo hago, porque a veces hay policías que se te ponen a hablar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estabas aquí, allá? Y de ahí sacan información que luego no podrán utilizar como prueba, ¿de acuerdo? Digas lo que digas, no lo podrán utilizar como prueba. Pero claro, ya les estás dando información que no sabes si la pueden utilizar para la investigación. Y de ahí elaborar un atestado más completo que luego te perjudique en el procedimiento judicial. Entonces habría ese derecho. Después comentar que si eres extranjero tienes derecho a que pongan en conocimiento del consulado pues que te han detenido. Tienes derecho a la famosa llamada, puedes llamar a un familiar, amigo, a quien quieras. ¿Una? Sí, una llamada, ¿de acuerdo? ¿Y si no lo cogen? Bueno, si no lo cogen, evidentemente los agentes van a ser colaborativos, a lo mejor te van a dejar hacer otro intento de llamada. Pero tiene que haber un límite en las cosas, no podemos poner que tienes derecho a llamadas, porque si no, estarían todo el tiempo de la detención llamando a personas. Por otro lado, pues también hay el derecho a ser reconocido por un médico, o hay derecho a que te lleven al médico para ver si tienes lesiones derivadas de la detención o ver si necesitas alguna medicación especial, y te la van a dar, la medicación, si el médico certifica que la necesitas. También te van a dar comida en ese momento. Y bueno, respecto a la duración de la detención, puede ser de un máximo de 72 horas, ¿de acuerdo? Pero la ley tiene una base, que es que la detención tiene que durar el tiempo mínimo indispensable para recabar todos los indicios para elaborar el atestado. Por lo tanto, no tenemos que apurar a las 72 horas si no es necesario. Luego hay una prórroga que se puede pedir, pero se tiene que pedir al juez que está de guardia. No lo pueden decidir los policías. Hay una prórroga de 48 horas más cuando nos encontramos ante delitos como terrorismo, bandas organizadas, pero como digo, lo tiene que autorizar el juez. Pero te pueden dejar detenido en plan 72 horas máximo por cualquier delito, en plan, igual que hemos dicho antes de insultos, te pueden detener. No, solamente por delitos que no sean delitos leves. ¿De acuerdo? Cuando nos llaman como abogados para que vayamos a comisaría a asistir a un detenido, una de las primeras cosas que hacemos es ver por qué delito lo han detenido. Si vemos que es un delito leve, tenemos que solicitar la libertad en ese momento a la policía, pero los policías ya saben por qué tipo de delitos pueden detener y por cuáles no. Entonces yo no me suelo encontrar con llegar allí, solo una vez o dos, pero llegar allí y ver que lo han detenido por un delito leve, pues no es lo habitual. Esto de delito leve, delito grave, ¿cómo va? ¿Hay una tabla estipulada de decir, vale, has hecho esto, vale, pues delito leve, o varía cada persona? Está totalmente estipulado en el Código Penal. Hay delitos que se llaman delitos leves, que siempre conllevarán una pena de multa, nunca de prisión. Es una muy buena forma de distinguir delitos leves de delitos no graves, sino delitos normales, ¿no?, que se les llama, que pueden conllevar penas de prisión. A esto también quería preguntarte, por ejemplo, para las multas o cosas de estas, en plan, se le da un precio físico material a lo que hayas hecho. Pero, por ejemplo, los delitos como un homicidio, ¿cómo se calcula el tiempo de años de prisión o de multa que tienes que pagar? Y eso afecta a que sea un delito leve, de decir, ha pasado un número de coste, ¿es ya delito grave o...? No, es por tipo de delito, es decir, un homicidio nunca será un delito leve. Delitos leves, pues por ejemplo las injurias, las calumnias, lesiones leves, que ya están estipuladas en el Código Penal, no hay duda en eso. A ver, sí que es verdad que alguna vez han incoado diligencias, que se llama, por unas lesiones leves, y los abogados solicitamos la transformación a procedimiento de diligencias previas, que se llama, porque consideramos que no son unas lesiones leves, sino que son unas lesiones que han requerido, tienen una serie de características, han requerido unos días de curación, no solamente una primera asistencia facultativa, etc. Entonces pedimos que se tramite como unas lesiones graves, y ahí se cambiaría el tipo de procedimiento por parte del juzgado. Una cosa que pasa mucho en España, y es que no tenemos la ley, yo creo, no es igual que en Estados Unidos, de cuando te entran en casa y, por ejemplo, es defensa personal, me viene alguien a matar y yo le mato antes, pero yo no quería hacer nada. Y, por ejemplo, en España tengo entendido que es cárcel, ¿no?
Ahí hay un gran debate porque cuando entran en tu casa te quieren hacer daño. Para empezar, cuando entran en tu casa están cometiendo un delito de allanamiento de morada, pero lo que no puedes hacer es tomarte la justicia por tu mano, nunca. Tienes que llamar a la policía, decir, ha entrado una persona en casa y que venga la policía y se lo lleve detenido por allanamiento de morada. El problema, que ha habido casos mediáticos que se han oído por ahí, surge cuando la persona que está en la casa, el propietario, ataca a esa persona. Y no hay ninguna justificación para atacarle porque esa persona solo ha entrado ahí, por ejemplo, a robar o cualquier cosa, pero no hay proporción en atacarlo físicamente. Tú lo puedes retener. Todos los ciudadanos tenemos derecho, si vemos la comisión de un delito, un hurto, cualquier tipo de delito, tenemos derecho a retener a la persona hasta que vengan las autoridades. Pero lo que no podemos es sacar un cuchillo, sacar una escopeta y matar a la persona porque ha entrado en nuestra casa, que es algo muy americano, ¿no? Pero a nivel ético no es como injusto porque dices, es que yo no sé qué me va a hacer esa persona, porque yo lo pienso y digo, si es capaz de entrar a mi casa a robar, nunca se sabe de, y si se pone nervioso, saca un cuchillo o algo, entonces yo estoy un poco parte de decir, si me ha entrado a robar y se le ve peligroso, pues que le metan con un jarrón en la cabeza y pues lo han matado, pues lo siento mucho. Mi opinión, ¿eh? Se pide la proporcionalidad. Claro, opiniones podemos tener muchísimas. Si me preguntas, yo también opino que la entrada en tu casa, que es como para mí un lugar muy sagrado y muy íntimo, debería tener la proporción suficiente como para poder hacer daño a esa persona, pero es que, como digo, no nos podemos tomar la justicia por nuestra mano, tenemos que llamar a las autoridades para que ellos tomen medidas, porque si no esto sería el lejano oeste y no puede ser, ¿vale? Pero digamos, te entran en casa y es un hombre adulto más fuerte que tú, ¿cómo lo retienes entonces si no? Bueno, lo que te dice la policía normalmente es que te escondas, no que lo retengas. Evidentemente no te pongas en peligro. Eso es una cosa que lo dicen mucho las autoridades. Dicen medidas de autoprotección ante la comisión de delitos. Sobre todo protegerse. Encerrarte en un sitio, llamar al 112 y esperar que vengan. Enfrentarse a una persona que viene de fuera y no sabes las técnicas de defensa que puede tener, de ataque, etcétera. Para mí es ilógico y no habría que hacerlo a no ser que estuviera en peligro algún familiar al que le estuvieran haciendo daño en ese momento y tuvieras que protegerlo, pero lo mejor que puedes hacer ante cualquier delito es esconderte y llamar al 112. Primero protegerte y luego llamar al 112. Con esto pasamos a otra sección que es el tema de la justicia en España, y antes lo hemos hablado un poquito, pero para que la gente lo entienda de verdad, si alguna vez tiene que optar a ello, ¿cuánto puede costar un juicio o un abogado, también hablando a largo plazo? Bueno, no va por tiempo. Normalmente los honorarios de un abogado, no importa cuánto dure un procedimiento, claro que puede haber suplementos y tal, pero lo que pagas es las diferentes fases del procedimiento. También diré, desde 2010 más o menos hay libertad de honorarios, por lo tanto te puedes encontrar que un mismo procedimiento te cueste 10.000 euros, como 20.000, como 500. Es que hay libertad de honorarios, Entonces ahí dependerá de lo que quieras gastarte, de si tú crees que un abogado que cobra más pues lo hará mejor. Esto ya es psicología pura y hay libertad de honorarios. Y si no me puedo presentar al juicio, dicen una fecha y yo no me puedo presentar porque estoy de vacaciones o cualquier tontería, ¿qué pasa? Las citaciones judiciales son obligatorias de acudir. Entonces no te pueden ir cambiando las fechas como si fueran citas con el médico. Las agendas de los juzgados están a tope y es muy complicado. Entonces solo se suspenden juicios cuando alguien no ha podido venir por una causa muy muy justificada, como ingresos hospitalarios, etcétera. E incluso hoy en día se está utilizando mucho las videoconferencias en el juzgado. Entonces, sobre todo para tema de testigos, incluso víctimas. El último caso que tuve, la víctima declaró por videoconferencia. ¿Por qué? Porque estaba en Valencia, por ejemplo, en este caso. Entonces había como una justificación. Y para los abogados, que esto es un gran avance, pues también se nos está dejando acudir a los juicios por videoconferencia. Pero el cliente sí que va y a lo mejor el abogado está por videoconferencia. Sí, puede pasar, lo que a mí no me gusta. ¿Y pero... este es el cliente y va con un Mac o algo y abre y está en videollamada el abogado? No, la videollamada la ponen los auxiliares judiciales que están en la sala donde se está celebrando el juicio, mirando que todo se esté grabando bien, porque todos los juicios se graban, además los juicios son públicos. Se graban porque si luego quieres interponer un recurso, porque no estás de acuerdo con la decisión judicial o ha habido alguna prueba que no se ha practicado, tú tienes la grabación para ir a la audiencia provincial, a la instancia superior,
y incluso que se repita ese juicio si se declara que hay alguna nulidad. Pero quiero decir, esto es lo típico de si es online y igual está el cliente pero no el abogado, es decir, y si se corta, no se oye bien, repite por favor, de decir, ¿eso entonces qué pasa? ¿Es culpa del abogado? ¿Se cancela o...? Esto a veces ha pasado. Lo que se hacen son varios intentos y si no se puede practicar esa diligencia que se le llama, pasó una vez con una videoconferencia a una agente de la Policía Nacional que en el momento de los hechos estaba en Tarragona, pero en ese momento ya estaba destinada a otro sitio de España. Constantemente se cortaba, no la oíamos bien y estuvimos a punto de suspender o dejar que se practicase esa diligencia otro día. Pero al final se hicieron varios intentos, se pidió por favor que lo arreglase y se pudo practicar esa testifical. Y si la haces online, otra pregunta tonta, ¿eh? Si la haces tú online, abogada, tienes que llevar el uniforme. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo el nombre. Sí, la toga, se llama toga. Y no es obligatorio si no es en sala. Yo no me he encontrado con que soliciten que el abogado se ponga la toga por videollamada. Ostras. Pero ya depende del juez. O sea, el juez al final es quien organiza la celebración del juicio y es quien pone las normas. Yo pensaba que decías uniforme, de decir, de ir trajeado, y digo, claro, No, pero no. digo toga, de decir, ¿eso es obligatorio aún? La toga, sí, es obligatoria. Sí, totalmente. ¿Y es Sí, por sí. tradición o...? Sí, de toda la vida, de hace muchos años, cuando todos los abogados, los fiscales, incluso el juez, entramos a sala, los acusados y las víctimas no, pero los operadores jurídicos, que se le llama, tenemos que entrar en toga. Yo me acuerdo una vez en la última guardia, porque las guardias son muy frenéticas y a veces te ponen juicios por delito leve, en una misma mañana varios, y yo me había dejado la toga en un sitio y entré sin toga a la sala, toda apresurada para celebrar el juicio, y la jueza me dijo, letrada, póngase la toga. Digo, es que estoy de guardia, tal, póngase la toga, y tuve que subir otra vez a buscar la toga. Y, o sea que sí, mantienen un orden y bueno, no lo veo mal tampoco, que haya un poco de seriedad, ¿no? Al final estamos tratando con temas muy serios y... Que a lo mejor sí dejan un poco de, bueno, y ahora vestir como queráis, y luego esto a lo mejor ya me empecé a ir un poco de madres. Sí, a mí me gusta que haya un poco de orden en las cosas. Y luego has dicho esto de las grabaciones, pero las grabaciones, yo he visto por ejemplo en las noticias de que un famoso va a un juicio no sé qué y ponen imágenes, o sea, tú puedes mostrar vídeos de lo que quieras. Esa es una diferencia entre los juicios que se celebran en las que intervienen personas famosas o en las que intervenimos meros ciudadanos. Normalmente no se emitiría una grabación de un juicio de un ciudadano normal, pero cuando es una persona de relevancia social, que se le llama, sí que la prensa tiene derecho incluso a entrar, grabar, tomar imágenes y publicarlas en las noticias, porque es por interés social de lo que está ocurriendo. Pero el juez, si quiere, puede decir, no se va a grabar, o sea, esto no se publica en internet, puede decir, o no. Ahí hay un conflicto entre el derecho a la información, la libertad de prensa, etcétera. Eso da para varios podcasts más. Bueno, dicho esto, Marina, voy a preguntarte algo que es al nivel personal, es tu opinión, y quiero escucharla, y es, ¿crees que la justicia en España realmente existe? ¿La justicia como concepto te refieres a que se hace De se justicia? imparte justicia bueno, se hace justicia. Me sabe muy mal decir eso porque cuando yo salí de la carrera, muy ingenua, creía que la justicia existía y que si yo era abogada lucharía por la justicia, y lo que he visto al cabo de los años es que los juicios y los procedimientos judiciales son juegos de ajedrez y depende mucho de cómo muevas las fichas. Y la mayoría de veces no hay muchas pruebas de las cosas. Esto no es como CSI, que hay las huellas de todo en cada parte, de todo hay pruebas. Entonces ya se sabe lo que ha pasado, se sabe quién es el bueno, quién es el malo. No, en la realidad no suele haber muchas pruebas. Por lo tanto, depende cómo juegues con las pocas pruebas que hay y sobre todo por el principio que hay de indubio pro reo, que se le llama, que es en caso de duda a favor del reo, que es algo que es muy diferente a lo de Estados Unidos. Si no hay una acusación firme y las pruebas no son muy sólidas, se tiene que absolver al acusado. ¿Has llegado a estar con un cliente de que pues ha salido perdiendo en juicio y decir, es que es inocente, decir, es que es lo más inocente del mundo? Sí, la verdad es que sí, y eso duele muchísimo porque, como digo, pues no se imparte justicia muchas veces y si no se han movido las fichas adecuadamente o hay pruebas que no se han podido aportar o que no son buenas para tu posición, se pueden dictar sentencias que no son justas. Y esto a lo mejor es una tontería que lo he escuchado en series en algún lado, pero los abogados, vosotros cuando ganáis juicios y tal,
¿Os hacéis como una lista de, pues mira, he ganado 700 juicios o 300? No. Yo personalmente no, pero me consta que hay abogados que lo hacen, quizás para automotivarse, pero para mí lo importante no es ganar o perder, sino haber utilizado todo lo que estaba en tu mano. Si tú has utilizado todo lo que estaba en tu mano, lo has hecho lo mejor que lo podías hacer, la decisión es del juez, la decisión no es tuya, es el juez el que dicta la sentencia y dice si es culpable, si no es culpable, qué tipo de condena le cae. Entonces, con eso pues no podemos hacer nada. Los abogados no garantizamos un resultado, que esto es algo que siempre indico en la primera consulta. No puedo garantizar un resultado por mucha viabilidad que haya. El juez es quien va a interpretar todo lo que pongamos sobre la mesa y va a dictar sentencia. Entonces yo voy a hacer el servicio lo mejor que pueda y lo mejor que yo sé, y con eso tendremos la garantía de que se ha intentado todo. De todas formas, al menos el sistema judicial, quiero decir, es firme, es independiente y funciona como tiene que funcionar, ¿no? En plan, no es como en la tele que dicen que hay sobornos a jueces y se puede hacer de todo lo que quieras. Yo sé que, bueno, hay cosas que suceden, pero a mínima escala, a mí no me consta nada, ¿de acuerdo? Además, los jueces van y vienen. Por ejemplo, en los juzgados de Tarragona tenemos jueces que se han sacado las oposiciones y vienen de muchas partes de España. Ahora hay una, ahora hay otro. Hay muchos que permanecen durante muchos años, pero creo que no sería tan fácil realizar sobornos. Yo no puedo hablar de algo que no he visto, entonces no os puedo responder sobre eso. Y obviamente, pues supongo que sobornar a un juez o insinuarlo es delito. ¿Y cuánto puede ser de delito? ¿De años? Depende. Yo siempre digo, me preguntan, ¿cuánto me puede caer por un homicidio? ¿Cuánto me puede caer por una alcoholemia? Pues es que depende, porque en el Código Penal hay lo que es la pena en abstracto y luego la pena en concreto, que se llega a la pena en concreto haciendo que interfieran pues las atenuantes, las agravantes. Entonces, por un mismo delito, incluso mismos hechos, se puede interpretar que ha habido un agravante, ha habido un atenuante, y la variación de los años que te pueden caer es mucha. Y por ejemplo, con juicios a personas famosas que tienen también el añadido de que pueden ser públicos para las noticias, para la libre prensa, todo eso, gente que es personas con mucho dinero, en plan, ¿la justicia funciona de la misma forma? ¿O con dinero se resuelve todo muy fácil? ¿O...? Funciona de la misma forma para todos. El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal es igual para todos, y los plazos también. Los plazos dependen del juzgado, entonces no... Vale, sí, es lo mismo para famosos que para la gente normal, pues de calle. Pero... ¿crees que realmente es así? Porque también, por ejemplo, un caso, el de Dani Alves, todo lo que pasó, mucha gente decía, no, es que esto... Bueno, salí perdiendo o ganando, espérate. Bueno, hay varias interpretaciones. Yo creo que salió perdiendo. O sea, hay gente que hay gente que dice que salió ganando, pero yo creo que no debería haber sido condenado porque las pruebas no eran suficientemente sólidas. En este caso, la declaración de la víctima era de las únicas pruebas que había y estaba llena de contradicciones, que esto fue admitido por el tribunal. Y aún así lo condenaron por agresión sexual. Entonces, bueno, esto ya digo, daría para una conversación muy larga sobre el análisis de las pruebas que había en ese procedimiento. Pero también he escuchado contradicciones por parte de Dani Alves, ¿no? De decir, no hice nada. Y ahora dijo que sí. Entonces... Pero es que el acusado tiene derecho a mentir, tiene derecho a cambiar de opinión. Es la víctima la que no tiene derecho a mentir. De hecho, es delito de falso testimonio. Vale. Entonces, ahí es donde entraría el derecho a la defensa. Tú puedes dar las versiones que quieras y de esta manera defenderte e ir variando tu estrategia según las pruebas que vayan entrando. Y el juez no dice, pero si me has dicho otra cosa, me has mentido. Evidentemente yo nunca recomiendo hacer eso, pero hay circunstancias que a veces lo requieren. Pero luego, en casos que son más facilitos, como el de Shakira, por ejemplo, que defraudó, la acusaron, pagó y ya está. Eso es una conformidad. Es decir, cuando te acusan de un delito... tú puedes celebrar el juicio y que sea el juez el que decida cuál va a ser la condena, o puedes hacer lo que se llama una conformidad, que es hablar con fiscalía y llegar a un acuerdo por el cual aceptas que vas a ser condenado. Y en este caso la condena era de una pena de prisión suspendida. O sea, hay penas de prisión que si no llegan a X años se quedan suspendidas y no entras a prisión con la condición de no volver a delinquir en los próximos 2-3 años, ¿vale? Entonces, lo que yo no recuerdo muy bien el caso, pero imagino que hubo una pena de prisión suspendida y luego el pago de una multa en proporción a todo lo que había defraudado, o sería también la reparación del daño causado, la responsabilidad civil que se le llama, y si defraudó X, pues devolvió ese X a la hacienda pública.
Una pregunta que siempre he tenido y es ¿cuán ético puede ser que un abogado defienda a una persona que ha cometido un delito? En plan, conducir borracho, bueno, va, te lo compro porque puede pasar a cualquiera, pero ¿matar? Es que qué es ético y no ético en esta vida, y más cuando estás trabajando como abogado. Es decir, hay que separar cuando eres ciudadano o cuando estás trabajando. Yo cuando estoy trabajando de abogada solo veo los códigos, siempre digo como lo de Matrix, las letras esas verdes y los números. Para mí es así, yo estoy trabajando y solo veo eso, solo veo lo que tenemos encima de la mesa, las pruebas que hay, y yo trabajo con eso. Si me tengo que poner a juzgar internamente la ética de lo que ha hecho y si le tengo que defender o no, pues es que no acabaríamos, y seguramente no defendería a nadie, porque es que al final, ¿quién necesita defensa? ¿Quién ha hecho algo malo, se supone? O a veces un inocente también. Pero en este caso que estamos comentando de la ética, yo no puedo detenerme a pensarlo. Es como los médicos, que a lo mejor tienen que curar a una persona que ha estado en una pelea y ha matado a alguien, pero ha quedado herido. Entonces el médico tiene que parar y pensar, bueno, ¿lo curo? ¿Se merece que lo cure? ¿O lo dejo ahí que se desangre? Hay un código deontológico y tenemos que estar trabajando, y sobre todo lo digo, es el derecho a la defensa, y creo que nos interesa a todos no perderlo nunca, porque cualquier día nos puede pasar algo. Muy buena respuesta. Pero luego está un caso muy famoso en España que pasó hace años, desgraciadamente, de José Bretón, una persona que quemó a sus 2 hijos. ¿Cómo ves de ético defender eso? Porque, vale, que sí, que es ético y no sé qué, pero joder, me parece a mí ya un animal a decir, tío, es que esto no es humano, lo que ha hecho esa persona. Que vale, que tenía un problema, pero joder. Yo, es lo que digo, no me paro a pensar eso. Yo he trabajado con otros abogados que a lo mejor no pueden llevar ciertos casos, y los abogados al final elegimos qué casos llevamos y qué casos no llevamos. Podemos elegirlos salvo que estemos en el turno de oficio. Si estamos en el turno de oficio no podemos elegir, este caso no lo quiero llevar porque me parece poco ético, no. Pero por privado podemos elegir. Entonces es lo que te comento, yo termino de trabajar y me voy a casa y desconecto, pero hay gente que no lo puede hacer y entonces no puede dedicarse a lo penal. Es que claro, estamos hablando de una rama del derecho que conlleva que a veces tengas que tratar con personas que han hecho cosas que te pueden impactar, pero si eres profesional, estás por el trabajo y nada más. A ver, eres profesional, pero quiero decir, claro que eres profesional, has tenido que saber lo que necesitabas para ser abogado, todo eso, pero tampoco puede ser de hielo, ¿no? Con temas como estos de quemar hijos, violaciones, tal y tal. Bueno, te voy a dar una respuesta menos sensacionalista, pero que me dolió igual. Una de las personas a las que atiendo normalmente son personas que entran a robar a las viviendas. Y bueno, yo hace años que lo hago, y una vez entraron a robar a mi vivienda y se llevaron cosas más de valor sentimental, rompieron cosas. Entonces sí que tengo que reconocer que al día siguiente, cuando tuve que ponerme a trabajar en casos de robos, pues había una espinita ahí de decir, uff, pero nada, como digo, yo me pongo a trabajar y mira que era un robo, o sea, imagínate, y otros casos más graves que a todos nos han podido pasar, pero ya digo, si separas y eres profesional. ¿Pero crees que podría llegar a pasarte de vas a defender a un asesino que ha matado a una niña y que a ti te haya pasado decir, pues a mi hija desgraciadamente la mataron, de que digas, uff, es que esto me toca, esto yo sí que no quiero defenderlo? Si es por privado podré rechazarlo, pero si es del turno de oficio no podré rechazarlo. Uf, pero ¿cómo tienes que tener la sangre fría para defender eso si lo has vivido y algo tan grave? ¿Cómo no te llevas eso a casa y no te llevas tu casa a eso? Porque eso son técnicas al final que se adquieren con el tiempo, es la vocación, es tener muy en mente el derecho a la defensa y pensar que es que no nos podemos librar, lo típico que se dice de nunca digas nunca. Es que siempre que analizamos, esto lo dirán mejor los criminólogos, siempre que analizamos por qué una persona ha cometido un delito, podemos llegar a averiguar que a lo mejor de pequeño abusaban de él, o sea, podemos llegar a encontrar una explicación. No estoy diciendo una justificación, hay cosas que pues cada uno tenemos nuestra ética y pensamos que para nada del mundo eso es justificable. Pero es que cuando eres pequeño puede que hayas tenido una infancia que te haya trastornado y entonces acabes haciendo cosas que se salen de cualquier ética porque no puedes controlar tus impulsos por 1000 razones, que eso los profesionales de otros sectores lo saben explicar mejor. Pero yo me quedo con eso, no puedo juzgar a nadie. Vale, pues dicho esto, entonces no es tu caso precisamente, pero por ejemplo otros abogados que igual son más sensibles a esto y que si son de oficio los trabajos tienen que hacerlo sí o sí,
cómo gestionan toda esa presión. Supongo que sabrás de algún caso, de algún compañero. Sí, claro, sí, lo tienen que gestionar, pues como todos gestionamos las cosas duras que no conseguimos gestionar por nosotros mismos, valiéndonos de profesionales, psicólogos, psiquiatras, cualquier otro profesional, pero ya digo, tienes que estar preparado, si estás en el turno de oficio penal, tienes que estar preparado para encontrarte en un caso así, y lo tienes que llevar con la mayor templanza posible, y acudir a psicólogos si necesitas un apoyo para poder gestionar algo que no estás consiguiendo gestionar. ¿Qué consejos darías para escoger un buen abogado? Pues mira, es una muy buena pregunta porque hay muchos abogados y cada abogado tiene un estilo comunicativo diferente, tiene una filosofía de trabajo diferente, entonces lo que tienes que buscar es un abogado que sea parecido a ti, porque lo que tienes que hacer con tu abogado es un trabajo en equipo, no es darle todo al abogado y olvidarte, es un trabajo en el cual tenéis que estar en constante comunicación de, bueno, ha pasado esto, mira, he pensado esta otra prueba, puedes conseguirla, tal. Si no consigues tener una buena comunicación con tu abogado y no tenéis la misma filosofía, no va a salir bien el procedimiento. Entonces, lo que aconsejo es poder investigar un poco a través de las páginas web de los abogados, a través de Instagram, de los vídeos que puedan hacer, cómo se comunica ese abogado, si piensa como tú, etcétera, y así poder elegirlo. ¿Crees que con los abogados pasa que lo barato sale caro o no? Yo creo que no hay que elegir un abogado por precio, como antes he dicho. Hay abogados que son muy caros y pueden no hacer las cosas bien, y abogados que son baratos y pueden hacer las cosas maravillosamente. Por lo tanto, no creo en esa frase de aquí. También eso es en parte porque es una cosa más de experiencia, ¿no? Más que, en plan, puedes tener un muy buen historial y eso es, en plan, significa que igual eres más buen abogado, pero seguir teniendo un rango de precio bajo. Yo sigo diciendo, partimos de la base que todos los abogados tienen la titulación suficiente como para ejercer, por lo tanto, no creo que eso sea así. Marina, una pregunta, esto ya es un poco, me desvío del tema, pero te lo quiero preguntar, he visto que tienes un tatu en la mano, en los dedos, ¿cómo se ve esto en un juicio? Bueno, ahora, hoy en día, no me dicen nada, absolutamente. Y hoy en día la verdad es que casi todas las personas llevamos tatuajes, o sea que creo que lo más raro es encontrar a alguien que no lleve tatuajes. Entonces, una cosa curiosa, ya que has mencionado este tatuaje, aquí pone Hope, esperanza en inglés, y la verdad es que muchos clientes que están en situaciones delicadas, como las que yo me encuentro cuando trabajo con ellos, se fijan mucho en mi tatuaje y lo toman como un mantra cuando están esperando una resolución, procedimientos judiciales muy largos. Hope, hope, vamos a tener esperanza, y la verdad que es algo que siempre utilizan mis clientes cuando lo ven y me parece muy Pues bonito. Es muy curioso de que en un juicio no esté mal visto, y luego, por ejemplo, hay trabajos como el Mercadona que si tienes un tatuaje visible ya es como mal, y decir, pues si es en un juicio no pasa nada, me parece muy fuerte. Porque al final es la imagen de cada empresa, claro, cada empresa quiere dar su imagen y tiene su opinión sobre tatuajes, rastas, cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Claro, los abogados como tal son seres independientes, no tienen una empresa, no tienen nada, igual un bufete de abogados. Claro, puede haber bufetes de abogados que no quieran abogados que tengan tatuajes, claro, sí. Es como digo, cada empresa tiene sus normas y sus dress codes y todo eso. Pasando a otro tema, en las redes sociales, igual que has dicho tú antes de los insultos, que es un delito leve, todo eso, se hace mucho, es un poco como la jungla, de la gente va por libre, no hay una identificación ni nada por el estilo, y la gente pues se puede inventar cosas. ¿Hasta qué punto se puede meter a alguien en un lío de decir, oye, que esto te lo estás inventando todo, esto no...? Bueno, hay un delito que se llama el delito de calumnias, que es decir que alguien ha cometido un delito sin tener pruebas de ello. Entonces eso supone ser condenado por un delito de calumnias, que al final es un delito leve que conlleva una multa, una pena de multa, pero es un delito al final. Tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices. Ser calumnias es un poquito gracioso en internet, sobre todo en Twitter. Supongo que no sabrás de qué voy a hablarte, pero hay un tío... Bueno, es que tampoco sé si es influencer, creador de contenido, que se llama Dallas Review. Dallas. Sí, claro que lo conozco. ¿Sí sabes? Hombre, como para no conocerlo, que están todos los fregados. Bueno, pues te voy a decir eso, digo que es muy gracioso porque a la que alguien menciona Dallas y dice algo, un dato de es que Dallas es un tal, salta la mínima de pues hace un juicio y hace una bola de mierda por un tuit tonto de un tío random a lo mejor o sin más. Y esto lo puede hacer realmente porque este tío, no sé, hace más juicios que... lo está haciendo. Bueno, hace una de juicios espectacular. Tiene dinero, tiene tiempo libre, entre comillas, hasta donde yo sé, más que un trabajador habitual.
Por lo tanto, pues está en su derecho de denunciar. Y al final me parece bien que se haga en el sentido de decir, tampoco podemos ir acosando a las personas, porque esto puede afectar gravemente a la salud mental de las personas y no somos conscientes, sobre todo en redes sociales, se hace mucho daño. ¿Lo conoces tú en persona o los abogados en sí lo conocen a dar la review de es muy famoso? Colectivo. Es decir, otra vez ha hecho una denuncia. O en plan, tú... No, creo que como yo me intereso bastante por entrar a YouTube, me gusta mucho pues escuchar podcasts como el vuestro, etcétera, pues por eso lo conozco, pero no sé si a los demás abogados también les interesa el tema, pero creo que jurídicamente es un personaje interesante. También, en plan, hace muchas denuncias, pero es otra gente famosa que igual se conoce, en plan, en redes sociales no puedes ir a un tuit y decir, a este le denuncio. Sí, tú puedes solicitar mediante una orden judicial que se revele la identidad de esa persona detrás de un perfil. Y se puede mandar un oficio pues a Twitter o cualquier red social y pueden sacar la IP, pueden sacar cualquier tipo de dato para acabar averiguando la identidad, nombre, apellidos de la persona para interponer la denuncia. Sí, esto se hace mucho hoy en día. Eso también fue un tema de debate de que, por ejemplo, en redes sociales, para el uso de Internet, todo eso, se quería proponer de como un DNI informático que dijera tus datos, todo eso. Pero, por lo que dices, quiero decir, ¿es muy complicado o realmente no haría falta un DNI porque ya se pueden saber? El problema es que con un DNI todo sería más inmediato y en cambio hoy en día si no son delitos graves, acosos continuados, cosas así, la policía no va pidiendo órdenes judiciales para averiguar la identidad de quién hay detrás de ese tuit. Eso se hace cuando hay amenazas graves, cuando hay acosos continuados, ahí sí que se puede hacer. Incluso cuando te llaman por número privado, no sé si lo sabíais, que se puede averiguar quién es. Entonces, cuidado con utilizar el número privado para realizar acoso a alguien, porque la policía puede averiguar y peritos informáticos pueden averiguar desde qué número se está llamando. En general, no acoséis a gente. Bueno, claro, ni número oculto ni nada. Voy a explicarte una cosa que está pasando. Bueno, no sé cómo se resolvió. Hará 3 semanas a lo mejor. ¿Y sabes quién es Yados? Yados, sí, claro. Vale, me viene de lujo. Le querían hacer, otro creador de contenido famoso, algo, no me acuerdo el nombre, una denuncia colectiva. ¿Vale? Pues porque dicen que da información falsa de, pues, plan de... Si le pagas, o sea, publicidad falsa, algo así, que dice que le pagas el curso y te haces rico. Uh-huh. ¿Cómo se lleva esto a nivel legal? Porque también yo he escuchado decir, sí, pero Red Bull, por ejemplo, dice que te tomas una bebida y te va a dar alas. En un perfume vas a ligar mucho. También entonces esto es publicidad falsa, en plan, ¿cómo se lleva esto? Bueno, lo que está haciendo Yados podría acabar incurriendo en un delito de estafa, porque también lo que se dice es que promete que puedes crecer, puedes hacerte millonario, lo llama tu primer millón o algo así. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, hay que ir con cuidado con lo que se dice y evidentemente los jueces utilizan algo que se llama la sana crítica a la hora de ver si hay estafa o no. La sana crítica significa que evidentemente si tú vas a comprar una bebida, todos sabemos que no te va a dar alas porque eso es materialmente imposible. Pero lo que no sabemos a veces es que si tú compras un curso en el que se te promete que vas a ganar tu primer millón, puede ser plausible porque te pueden dar herramientas para conseguirlo, entonces puede haber una estafa. Hay que ser un poco lógicos y ya te digo, los jueces utilizan esa palabra que se llama la sana crítica. Pero eso es muy complicado porque, por ejemplo, ya no el curso de Yados, pero hay cursos de nutrición, de bajarás todos los kilos que te propongas en X tiempo. Hay cursos de no sé, de sanación de la mente, de elevar tu conciencia, todo eso. De decir, todas estas cosas también te lo venden muy bien, ¿no? Bueno, podríamos ir por la vía de solicitar una reclamación de cantidad, que sería la devolución del dinero, porque si te han puesto que te prometen que vas a bajar pues 30 kilos y no lo consigues, puedes reclamar por vía civil, esto ya no sería por vía penal. Hay que diferenciar también, aprovecho para comentarlo, hay acciones que pueden ir por la vía penal o por la vía civil o incluso por ambas. Por lo tanto, hay que mirar cuándo puede ser algo civil o cuándo puede ser algo penal. Sí, claro, esto que estaba mencionando, lo he escuchado lo de Yados también porque, claro, ¿cómo coges esto de es engañoso o no? Porque, por ejemplo, hace muchos años salió un anuncio, creo que es de Pepsi, no sé si sabes de qué caso hablo, de que decía de que si coleccionabas, yo recuerdo, las chapas de la botella y hacías no sé cuántas, en plan de una cifra exagerada, en plan de imposible, te regalaban una avioneta o un tanque. ¿No te quieres sonar? Y un tío, un loco, vale, con pasta, pues lo hizo.
Y fueron a juicio y Pepsi dijo, pues obviamente no voy a pasar de esto. Y fueron a juicio y quedó como Pepsi como inocente de decir, no sé cuáles son los términos, pero decían como en el juicio de decir, es que esto obviamente no era verdad, en plan... Aquí es donde entra el procedimiento judicial, para que un juez sea el que valore si eso realmente era plausible o no era plausible, si la persona media se lo creería. Y ya digo, el resultado nunca se puede saber. Podría ser que ese juez hubiera dicho, bueno, es plausible que una empresa tan grande como Pepsi pueda regalar una avioneta a una persona, cualquier argumento, y sale condenada a la empresa. Pero es que es como todo muy subjetivo, ¿no? De decir, no vendré ya dos y te digo, te prometo que te vas a ganar 1 millón, te lo prometo yo, te lo digo ya. Hay que buscar en sus páginas web, en el contrato que firmes cuando compras sus cursos. Ahí es donde entra el trabajo del abogado, en buscar y en escudriñar cualquier elemento que pueda servir para buscar la condena de alguien. Cuando un cliente entra por tu puerta y te dice, quiero denunciar a esta persona por estafa, pues le dices, bueno, vamos a ver si hay elementos suficientes. Y bueno, nunca hay que utilizar la temeridad ni la mala fe, o sea, no puedes ir al juzgado con algo que no se sostiene, primero porque es que ni te lo van a admitir a trámite, entonces te lo van a archivar en la fase de instrucción. Entonces, claro, hay que vigilar con eso. Pues mira, hablando justo de esto de que tengas una base sólida de pruebas, también... Quiero decir, ¿qué es una base sólida de pruebas? De decir, ¿cómo demuestro que esto es una estafa o de que este me ha acosado por redes? ¿Cómo? ¿Qué es? Es que es muy subjetivo todo también, ¿no? Bueno, a ver, si por ejemplo hay una conversación en WhatsApp que la presentas tanto impresa como haces lo que se llama en el juzgado un cotejo, que el propio secretario judicial coge tu móvil y mira realmente el móvil tuyo y el móvil de la persona y ve si se han enviado esos mensajes, ahí sí que hay una prueba muy sólida por la cual se ve que esos mensajes se enviaron. Ya digo, esto no es CSI y se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero se pueden presentar pruebas de todo tipo. Incluso si alguien me presenta unas pruebas impresas y yo digo que eso no es de verdad, puedo pedir que se haga un peritaje informático. Es que la cantidad de pruebas que se pueden presentar es cualquiera que se te ocurra, dentro de la lógica obviamente, pero pueden ser documentales, pueden ser periciales informáticas, todo lo que se ocurra. Pero esto también se basa mucho en el sentido común que tenga el juez, porque, por ejemplo, hace no mucho, creo que fue en Madrid, a un hombre homosexual le dieron una paliza al grito de no sé, una parida de decir, te voy a hacer heterosexual a hostias o te voy a quitar el homosexual a hostias, y el juez dijo que no era delito de odio. Y es como... Bueno, por eso se puede recurrir a la siguiente instancia superior, otro juzgado, en este caso pues sí sería la Audiencia Provincial, luego se puede acudir al Tribunal Supremo, incluso al Tribunal Europeo de Justicia de Derechos. Entonces, claro, hay muchas vías. Un juez te puede decir una cosa y el siguiente te puede decir otra. Por eso existen los recursos, por si no estás de acuerdo con la decisión que ha tomado un juez, poder recurrir a las instancias superiores. Dicho esto de tan subjetivo, ¿cómo pasa, por ejemplo, con un pederasta o pedófilo o algo, de que está hablando con una niña por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, tiene móvil la niña y están hablando, y claro, tú sabes que es tontear, ¿sabes? Si lo ves y dices, estás tonteando, pero a nivel de juez, ¿cómo lo ves si el tío no le ha dicho de vamos a tomar algo o te gustaría acostarte conmigo? Pero tú interpretas que esto es tontear, ¿qué pasa? Bueno, es donde entra lo que hemos comentado de la sana crítica, es decir, el juez tiene que interpretar si eso ha tenido lo que se llama ánimo libidinoso, que es buscar una intencionalidad sexual, o no. Ahí es donde caben muchas interpretaciones, es como lo que comentamos, bueno, en el tema de las agresiones sexuales hay múltiples interpretaciones, hay, bueno, el beso de Rubiales. El beso de Rubiales, todos sabemos que se está mirando a ver si lo van a interpretar como un delito de agresión sexual o no. Sí. Claro, y están diciendo que lo quieren interpretar como un delito de agresión sexual. Cada uno tendremos nuestra opinión, pero yo creo que no se sostiene. Pero si un juez dictamina que se sostiene, será condenado por ello. Podrá recurrir, pero ya el primer juez a lo mejor lo condena. Pero esto como, en plan... A ver, entiendo también que en la época en la que estamos es un tema muy difícil estas cosas que ha pasado, pero esto de que una persona se lance a otra esperando de ser correspondido, nos lleva pasando como decir, esto es algo, un suceso de toda la vida, ¿no? ¿O cómo lo ves tú a nivel abogado?
El tema de que se interpreten según qué actos... Sí, de decir, pues un chico le ha ido a besar a una chica en el Mundial, ¿cómo tú lo interpretas? Pues ahí, por ejemplo, yo intentaría buscar si normalmente Rubiales y la jugadora de fútbol utilizaban ese tipo de besos para festejar cuando ganaban partidos. Si yo tengo otras grabaciones o testigos donde se dice que cada vez que ganan un partido se dan un pico, pues yo creo que no se debería sostener que ha habido un delito de agresión sexual. De todas formas, este es el debate constante que hay de que el consentimiento puede ser retirado en cualquier momento, no significa que yo normalmente celebre contigo los logros mediante un pico y de repente quiera dejar de hacerlo, lo que pasa es que te lo tendré que comunicar y bueno, es un tema bastante complejo. Pero entonces, como pregunta ya final para concluir tu opinión, pero esto no es como una cosa muy subjetiva, que tienes que ser muy crítico y que se puede interpretar de muchas maneras distintas para que solo un juez lo pueda hacer diariamente? Bueno, es que los jueces tienen esa tarea, interpretar la ley y ver si un hecho puede ser delito o no puede ser delito. Es su potestad, es su función y nos gustará o no nos gustará, pero es su decisión. Por eso tenemos derecho a ir a otros jueces, porque un juez puede pensar de una manera y otro juez otro, dentro de las interpretaciones que puede haber. Una de las cosas que hacemos los abogados es tener bases de datos de jurisprudencia que podemos consultar pues las novedades en cuanto a interpretaciones. Ahora últimamente pues que se interprete que un pico pues es agresión sexual o no, para saber esto, lo que están dictaminando los jueces, tendremos que utilizar las bases de datos. Y el tribunal en España, del cual los otros juzgados tienen que acatar su interpretación, es el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo interpreta las cosas de una manera, se supone que los otros juzgados de estatus inferior, de jerarquía inferior, tienen que hacerlo como el Tribunal Supremo. Bueno, dicho esto, ha sido un podcast bastante completo, a mí me ha encantado y llegamos a la parte final. Bueno, antes de nada decir que todas tus redes sociales están en la descripción. Bueno, lo que tú quieras, tu página web, red social, tu correo, lo que te dé la gana está en la descripción, ¿vale? Dicho esto, es el momento del invitado de mirar a cámara o mirar a nosotros, lo que te sea más cómodo, y promocionarte, dar un valor, decir lo que te dé la gana para que te escuche el mundo. O bueno, o nuestro público. Bueno, en primer lugar, deciros que ha sido un placer poder venir aquí, resolver temas jurídicos que sé que desde fuera se ven muy complejos, se ven incluso ilógicos y espero que haya podido quedar lo máximo de claro. Lo que pasa que necesitaríamos muchas más horas para hablar de todos los temas. Pero bueno, que entiendo que son complicados y que bueno, lo más importante, como siempre digo, es acudir ante cualquier duda legal a un abogado que sientas que tiene la misma filosofía que tú, con el que puedas hacer equipo y esa es mi recomendación. Muy bien. Pues dicho esto, aquí acabaría el podcast de hoy, así que no sé si hay que decir algo más. ¿No te queda nada en el plumero para decir? Un último mensaje. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo? Bueno, quiero decir que en la vida nunca sabemos lo que nos puede pasar, que intentemos no juzgar a las personas y que intentemos vivir en paz, sobre todo. Qué bonito. Amén. Dicho esto, un podcast bastante completo de cosas importantes, de que lo que has dicho, esto te puede pasar a cualquiera, bueno, a ti. ¿Y tú te autodefiendes? Hay casos en los que nos podemos autodefender. Sí, sí. Mira, sí. curioso. Dicho esto, Marina, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por invitarme. Y ya estaría. Hasta la semana que viene. Adiós.